Emilio Cárdenas, qué gusto tenerte aquí esta noche. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Emilio fue embajador argentino en la ONU durante varios años y aún hoy seguís conectado con la ONU. Así es, sigo trabajando en el sistema jubilatorio. Sí, sí, y vas todos los meses a Nueva York y demás. Bueno, te pido una primera impresión, no sobre el tema fragata, sino sobre el tema de la gestión sobre la fragata del canciller justamente en la ONU. El canciller fue a la ONU y programó y realizó 3 reuniones. La primera con el secretario general. Esa reunión tuvo como resultado que el secretario general le dijera que estaba dispuesto a hacer buenos oficios, o sea, interceder frente al gobierno de Ghana para ver si el gobierno de Ghana podía ayudar a resolver el entuerto en que está metida la fragata Libertad. Hasta allí quizás no era necesaria la presencia del canciller, se podía haber hecho por teléfono, y utilizando la gente que está en la misión. La Argentina, sin embargo, ha tenido esa misión descabezada durante muchos años. Y la segunda, con el presidente pro tempore, porque cambia todos los meses del Consejo de Seguridad. Este mes era un guatemalteco. Vamos a decir, el guatemalteco le dijo lo obvio, le dijo, no, mire, nosotros hacemos otra cosa, ¿no? El Consejo de Seguridad tiene por responsabilidad primaria ocuparse de la agenda de paz y seguridad internacional y de las amenazas a la paz y seguridad internacional. Y el episodio de la fragata Libertad en Ghana no tiene ni aspecto de crisis que afecte la paz y mucho menos aspecto de amenaza. Así que gracias por la información, buenos días. Este no es el ámbito en el cual eso se debe dilucidar. Y después hizo lo mismo con el presidente de la Asamblea General, que es un diplomático sirio, al quien informó de la situación, digamos, aprovechando que estaba en Nueva York. De manera que es una gestión más. Yo tengo la sensación que no es la gestión que va a destrabar el conflicto. Este conflicto es judicial. Y el caso de la fragata Libertad se va a sumar a casos históricos, algunos viejísimos en Norteamérica. El primer caso que yo recuerdo es un caso que se llama The Schooner Exchange, 1812, en la época del juez Marshall, digamos, antes que fuéramos independientes, que decidió que un barco de guerra tenía inmunidad soberana. Y desde entonces ese ha sido en líneas generales el argumento, aunque, como vemos, no todos creen que ese argumento se mantiene frente a renuncias de jurisdicción pactadas contractualmente, como en el caso de los Siendo un tema judicial y no de carácter diplomático, digamos, ¿cómo se arregla? Bueno, si tiene arreglo, pero sí, tiene que decidirlo el juez. El juez, hasta donde yo he leído, y esto es sumamente frecuente, tiene en su poder una amicus curiae, o sea, una presentación del Poder Ejecutivo de Ghana, donde, sin conocer el texto, seguramente el Poder Ejecutivo de Ghana le dije, mire, tradicionalmente, aún en el derecho anglosajón, los buques de guerra tienen inmunidad absoluta, no son sujetos de embargo. Ese es el Estado in rem, o sea, son bienes que pertenecen al activo del Estado y, en consecuencia, no pueden responder frente a los reclamos de los acreedores. Pero tiene que decidirlo el juez. Es una presentación, digamos, amistosa que hace el Poder Ejecutivo. Se hace en general en todo lugar del mundo. Cuando hay un problema parecido en Estados Unidos, el Departamento de Estado hace también esta presentación. Lo mismo ocurre en los países europeos. Esto se arregla judicialmente y esto exige tiempo. Desgraciadamente, lo que hizo la Argentina fue imprudente, imprevisión, y me parece además impericia en el manejo del tema. Ahora, ¿te parece imprudente que la fragata haya ido efectivamente a Ghana? ¿Es el tema? Nosotros tenemos hoy, por no haber arreglado con los bonistas que no aceptaron el canje, en todo el mundo, un acreedor detrás de cada árbol. Es decir, este no es el primer episodio donde los bonistas legítimamente tratan de cobrar sus acreencias contra el gobierno nacional. Los podremos calificar de fondos buitres o como se nos dé la gana, pero tienen un título que dice la República Argentina pagará al tenedor de este título tanto dinero y en tanto plazo, y no lo hemos hecho. Y entonces hay incluso jueces norteamericanos, como el juez Griesa, que tiene varios de estos casos, que está personalmente irritado con la Argentina y con sus abogados porque le dice que la conducta argentina es una conducta reprochable. Nosotros hemos decidido también en lo exterior ser imprevisibles, ser transgresores. Ahora, decime una cosa, y eso es caro. ¿Puede haber otros casos como la falta de libertad? Ha habido intentos de embargo de cuentas de entidades financieras nacionales. Hasta ahora sin éxito. Hasta ahora en su gran mayoría sin éxito. Y los acreedores van a seguir trabajando y los abogados están encargados de eso, digamos, y este es un caso, desgraciadamente, que afecta a la imagen argentina no solamente hoy, sino para el futuro. Va a ser recordado siempre como un país cuyo buque escuela fue embargado por un país africano inesperadamente para el país. Bueno, siendo que esto pasó, digamos, si hubiera estado bajo tu responsabilidad, ¿los marinos se quedan o se van?
Yo creo que la decisión de abaratar el costo enorme de lo que ya ha sucedido es una decisión relativamente prudente. Digamos, yo no creo que se pueda tener, sobre todo los invitados. Este buque tenía 10 cadetes chilenos, cadetes uruguayos, tenemos que hacer el reparto de sudafricanos, venezolanos, brasileños. Por todos lados. Entonces hay que tomar alguna decisión para de alguna manera minimizar el costo de lo que nos ha sucedido. Lo que no quiere decir que alguien no tenga que asumir la responsabilidad política, no solamente la responsabilidad operativa. Claro. Nosotros resolvemos estos casos eliminando a aquellos que son responsables operativos, pero nadie es responsable de lo que pasó. Acá hay 2 ministerios, Defensa y Relaciones Exteriores, que tienen una responsabilidad directa que yo no veo que se haya asumido. Y la vergüenza es para todos los argentinos y es una vergüenza para siempre, porque este caso va a ser recordado, yo diría, por el resto de la historia. El episodio de la fragata volvió a sacar a la luz el episodio del avión, ¿no? El ocurrido en febrero del 2011, cuando un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana, aterrizado acá en Ezeiza, que venía a asistir al GEOF con una serie de cursos, fue embargado por la Argentina, digamos, ¿no? Y los precintos de seguridad de las claves secretas militares norteamericanas fueron cortados por las propias manos del canciller Timmermans, ¿no? Sí, parecería una contradicción en la actitud. Bueno, hoy, cuando se defiende lo que nos pasó con la fragata Libertad y aquella cosa vergonzosa, digamos, de ir él mismo con una especie de cortadora de alambres o como se llama ese tipo de herramienta, tratando de encontrar, digamos, la conspiración que creía existía. ¿Imaginás una conexión entre aquel episodio y este o son cosas que van por carriles completamente diferentes? Bueno, en ambos casos hay inmunidad soberana en el activo que es el objeto del caso, pero no me parece que haya una conexión. En el segundo caso, lo que hay es una expresión de tirria de nuestro canciller contra los Estados Unidos, digamos que, en definitiva, como vos recalcaste en la apertura de este programa, terminó mal, porque todas las acusaciones y sospechas no solamente no se probaron, sino que se devolvieron los equipos, y el episodio terminó simplemente como una gansada. Bueno, en 15 días más hay elecciones en Estados Unidos, el 6 de noviembre. Exactamente, martes. Estábamos comentando en el camarín antes de maquillaje antes del programa el tema que se discutía ayer, en el debate de anoche, digamos, que era básicamente el tema de Irán, ¿no es cierto? Donde la Argentina ha metido, o se ha metido en un episodio también muy controvertido, que me gustaría antes que nada, antes de ver el tema norteamericano, conocer tu punto de vista respecto de qué podemos esperar de esta rarísima negociación con Irán por el tema de Arabia. Marcelo, yo tengo una primera preocupación con este tema, que es que tengo la sensación de que el gobierno no advierte que está caminando por la cornisa de la ilegalidad. Porque hay un artículo en la Constitución, que es el artículo 109, que voy a leer para no equivocarnos, porque la Constitución no se puede leer casi como se escribe, sino que tiene que leerse textualmente, que dice: en ningún caso el presidente de la nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Yo creo que estamos caminando por la cornisa de la ilegalidad. Porque hay una causa judicial. Hay una causa pendiente. Hay una causa penal pendiente. Hay un fiscal que está requiriendo la extradición de algunos imputados, que quiere tomarles declaración, y el Poder Ejecutivo está interfiriendo. Y esa interferencia es una interferencia que, vuelvo a decir, está pegada a la ilegalidad. Todavía no se puede decir que es ilegal porque no sabemos cuál es el resultado de las conversaciones. Pero incluso el marco que se ha comunicado desde la Cancillería que tienen esas negociaciones, si mal no recuerdo, hay un comunicado del 27 de septiembre, una fecha cercana a esa, donde uno de los componentes es que las conversaciones van a durar lo que sea necesario para que tengan frutos. Claro, sin plazo, claro. A un país que es especialista en estirar las negociaciones, como muestra lo que ha pasado con el programa nuclear. Digamos, no hay otro país en el mundo capaz de demorar las cosas como Irán. ¿Le estamos dando esa concesión? ¿No tiene ningún efecto? Ahora, fíjate, si efectivamente eventualmente hay una violación del artículo de la Constitución, digamos, porque hay una causa judicial y el gobierno se ha metido arriba de eso, el fiscal Nisman no dijo una palabra y el juez tampoco. El fiscal va a tener oportunidades seguramente procesales para decirlo. Yo no quiero simplemente decir más de lo que dije. Creo que aquí hay una preocupación, estoy seguro que esa preocupación la tienen otros abogados, otras personas con conocimientos jurídicos, pero es gruesa, porque tenemos una
norma en la Constitución que dice que el Poder Ejecutivo no puede tomar conocimiento de causas pendientes. No. Además de la cuestión judicial, desde el punto de vista del plano político, digamos, ¿no? ¿Qué significa esto de compatibilizar el régimen legal argentino con el régimen legal iraní? ¿Por qué es necesario hacer eso? Esa es otra de las frases que tiene el comunicado, que es realmente incomprensible y peligrosa. Por eso me parece que hay que hacer la advertencia, cuidado con cómo avanza esto, porque existe el artículo 109 de la Constitución que establece fronteras y límites muy precisos. ¿Cómo puede impactar una elección norteamericana en Argentina? Gane uno u otro. Bueno, si gana Obama va a ser más de lo mismo seguramente. Si gana Romney, yo creo que para un país como la Argentina, que es un país transgresor, el escenario se va a poner más complicado. Los republicanos son más duros, son más intolerantes, con países que no cumplen las sentencias, que se ríen de los laudos arbitrales, que falsifican las cifras oficiales y las estadísticas. Eso puede ser más duro. Habiendo dicho esto, me llamó la atención, supongo que a vos también, cuando mirabas el debate anoche, que el único que habló de América Latina fue Romney. Sí. Y cuando habló de América Latina dijo que América Latina en su conjunto debía tener una importancia parecida a la de China, porque sumados los mercados que tenían los norteamericanos en la esquina, o sea, vecinos a ellos mismos, esa era la importancia que el gobierno debía asignarle. De manera que eso, para América Latina en general, es de alguna manera quizás una promesa. Mi sensación es que tiene contenido político, que le estaba hablando al voto latino, y el voto latino no es un voto pro-republicano, el voto latino es mayoritariamente pro-demócrata, y al haber mencionado la necesidad de incrementar el comercio con América Latina, seguramente buscaba la simpatía de algunos votantes. Es una elección que está muy reñida, y si eso tiene impacto, es capaz de decidir una elección. Sin duda. Y para ellos, mientras discutían el tema de Irán, era como poco menos que mala palabra, prácticamente. Es decir, nadie habla hoy con Irán en el mundo, ¿no? Los norteamericanos, según los dos candidatos se expresaron, están cercando con sanciones económicas a Irán, están de alguna manera dañando muy seriamente la economía iraní. La moneda iraní se depreció al 40%. Bueno, que hay un cepo en muy pocas semanas. Sí, un cepo total. Digamos, pero hay una inflación también altísima, también hay cifras que la gente no cree que sean ciertas, de manera que mientras el resto del mundo está tratando de aislar Irán, la Argentina es uno de los pocos países que está aumentando significativamente el intercambio comercial. Es como si estuviéramos circulando en el carril inverso, venimos de contramano con la tendencia, por lo menos, de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Emilio Cárdenas, un gusto realmente. Gracias por estar aquí esta noche. No, gracias a vos. Ya venimos con Julio Aurelio, no se vaya.